Buenos días, señores. Hoy 29 de abril del 2010 nos encontramos nuevamente constituidos en esta sala de audiencia. Se encuentran presentes los intervinientes en el juicio y dado a que se cuenta con los presentes intervinientes, procedemos entonces. Señorita Ministerio Público, la escuchamos con sus alegatos de clausura. Adelante. Su señoría, señores integrantes de este honorable tribunal del juicio oral, tal y como fue ofertado en el alegato de apertura, una vez que han sido desahogados en este tribunal los medios de prueba que fueron aceptados en el auto de apertura, ha quedado demostrado, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien en su frenesí de ira asesinó a la que llamó su adoración, la madre de su hija, su concubina, Rubí Marisol Freire Escobedo. Por lo que esta representación social, después del desarrollo de la presente audiencia, ha llegado a la conclusión de lo siguiente. Quedó demostrado que la víctima, Rubí Marisol Freire Escobedo, fue privada de la vida por una causa externa a ella, debido al lugar y la forma en el que fueron encontrados sus restos, lo que da acreditado con las pruebas desahogadas de la investigación, búsqueda y rastreo a cargo del agente de la Policía Ministerial Raúl Mora Moreno, quien presenció el descubrimiento de los restos óseos de la víctima, corroborando así la veracidad de lo que el acusado refirió respecto al lugar en donde la había dejado. Además, el informe pericial de antropología forense por parte de Liliana Dorantes y del arqueólogo Alberto Peña, expuesto anteriormente, los cuales concluyeron que los restos óseos localizados pertenecían a la víctima y que se trata de un hecho violento, ya que el estado en el que se encontraba el cuerpo y que estuviera carbonizado es un indicativo de violencia porque se hizo con una finalidad de desaparecer el cuerpo. Queda ello de manifiesto, pues el tribunal pudo escuchar la forma directa en el que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel escuchó del propio acusado que acaba de matar a Rubí Marisol Freire Escobedo, su concubina, y que la había quemado y de ello había realizado con el auxilio de su hermano a bordo del vehículo. Esta misma manifestación le hizo el acusado a Raúl Mora Moreno, agente de la Policía Ministerial, a quien le refirió de forma espontánea al momento de entrevistarlo, el cual señaló que había matado a su concubina al encontrarla sosteniendo relaciones sexuales con otra persona. Por otra parte, el agente de la Policía Ministerial, Luis Raúl Arreola Robledo, al haber detenido al acusado por motivo de un mandamiento judicial por su probable participación en el homicidio de Rubí Marisol, y durante el trayecto para su internado, Sergio Rafael Barraza Bocanegra le dijo que él estaba consciente de lo que había hecho y que aceptaba la responsabilidad de lo que había pasado con su concubina, Rubí Marisol Freire Escobedo. Estos testimonios en concepto de la Fiscalía deben otorgárseles valor crediticio por tratarse de personas que no tienen intereses mezquinos o personales en tratar de beneficiar a alguna de las partes, y además existe concordancia entre estos entes probatorios. Y aunque sean testigos de referencia, merecen eficacia probatoria. Y por eso es que debemos otorgarles valor jurídico de indicio, por lo que no deben valorarse de forma aislada, sino en relación con el resto del material probatorio. Lo anterior fundamentado con la tesis de la Suprema Corte de la Nación, con registro digital 1880-66, que fue instancia de los tribunales colegiados de circuito de la novena época, y es de material penal una tesis número 15, segunda, 10P. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, es el tomo 14, diciembre de 2001, y la página 1824, y es de tipo aislado. Y la tesis trata sobre testimonios de oídos en materia penal, constituyen indicios que deben valorarse en relación a los restantes elementos probatorios. Asimismo, es importante señalar que Ruth Denise Lara Marmolejo y Diana Berenice Marmolejo, al deponer ante el tribunal, hacen mención que el último día que vieron a la víctima, Rubí Marisol Freire Escobedo, fue el día 29 de agosto del 2008. De la misma forma refieren
que en este tiempo Rubí Marisol Freire Escobedo tenía problemas con su concubino Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en donde él la agredía física y psicológicamente, no le proveía económicamente ni a ella ni a su bebé, teniendo así una relación tormentosa y un hogar lleno de violencia, lo cual desencadenó como último la más grave manifestación de violencia hacia Rubí, siendo entonces estos medios de prueba que contienen el valor crediticio al no existir motivo por qué dudar de ellos. Y aunque sean testigos de referencia, el testimonio de las hermanas Marmolejo es eficiencia probatoria, conteniendo también valor jurídico de indicio. Esto sustentado en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, en su artículo 7, fracción B, donde nos menciona que el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de la mujer. Lo que el Estado le debe a Rubí Marisol Freire Escobedo es el sancionar al acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja sentimental de la misma, y su agresor, ya que sustentado con los testimonios de Ruth Denise Lara Marmolejo y Diana Berenice Lara Marmolejo, nos muestra que Sergio Rafael Barraza Bocanegra le daba a Rubí una vida tormentosa, una vida llena de violencia. Aparte son testimonios que coinciden con el testimonio de Maricela Escobedo, su madre, y con el testimonio de su hermano. Por otra parte, queda probado que la víctima era un menor de edad. La vida de una niña fue arrebatada, violando los derechos fundamentales de la niñez, sin satisfacer todo aquello que un niño merece, sin dejar de hablar de su menor hija, Heidi Barraza Freire, que al igual que su madre ya no podrá gozar de ciertos derechos y ya no podrá desarrollarse de manera integral. Que el acusado conociera el lugar exacto de donde se encontraban los restos de la víctima no comprueba otra cosa más que el hecho de que él es responsable de la muerte de Rubí Marisol Freire Escobedo, que motivado por los celos y siendo consciente de sus actos decidió matarla. El acusado afirma que la amaba, que era su vida y demás cosas, pero les pregunto, ¿tanto era su amor que la mató? Para terminar, su señoría, señores tribunales, no debemos permitir la impunidad ante la agresión de un derecho fundamental como es la vida. Si el Estado ya le falló al protegerla, demostrémosle que le vamos a dar justicia, que el Estado le dará lo que le debe. Esta representación social ha cumplido con lo señalado en los alegatos de apertura, toda vez que al ser analizados los medios probatorios de referencia bajo las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente alcanzados, esta Fiscalía reconoce en estos conceptos como aptos y suficientes para tener por acreditada más allá de toda duda razonable la acción típicamente antijurídica y culpable realizada por el acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra en contra de su concubina Rubí Marisol Freire Escobedo, incurriendo así en el tipo penal de homicidio con penalidad agravada. Además, cada una de las pruebas deshogadas en esta audiencia nos da certeza de la comisión del delito citado, pues el responsable, el hoy acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, aunque conocía y sabía de la ilicitud de su comportamiento, él mismo aceptó el hecho prohibido por la ley y realizó la conducta de forma dolosa y por supuesto como autor material. Por lo anterior expresado, solicito a este tribunal se sentencie condenatoriamente al acusado aquí presente en términos de la solicitud contenida en el auto de apertura del juicio oral que escuchamos al inicio de esta presente audiencia de debate de juicio oral. Es todo. Gracias, señorita agente del Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra el señor defensor para escucharlo en sus alegatos de clausura. Adelante. Las pruebas que presenta la Fiscalía son ineficaces para corroborar la actuación de mi defendido. Lo único que llegó a demostrar el Ministerio Público fue que a los restos óseos pertenecían a Rubí Marisol. Ello lo demostró con una pericial en materia de genética forense, por lo cual a esta defensa no le queda duda de que Rubí Marisol efectivamente falleció, pero no demostró que tal fallecimiento fue derivado de un homicidio. No ha quedado probado. La misma declaración que mi defendido le hizo en una entrevista al agente de policía ministerial, Raúl Mora Moreno, no resulta pegada a la ley ni a sus derechos fundamentales. El día 16 de junio del 2009,
puesto que estaban ilegalmente detenidos con fundamento en lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal del Estado de Chihuahua, los medios de prueba no tienen valor si han sido obtenidos por un medio ilícito. Establece además el artículo 133 del mencionado código que la declaración del imputado solo tendrá validez si es presentada voluntariamente ante el agente del Ministerio Público o un juez y asistido por un defensor. El mismo agente, Raúl Mora Moreno, corrobora que mi defendido no fue asistido por un defensor en el momento de su declaración. El artículo 39 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua dispone que los elementos de prueba solo tendrán valor si fueron obtenidos por medios lícitos. En consecuencia, sería una prueba ilícita, y si la localización de los restos óseos emanó de esa prueba ilícita, esas evidencias carecerán de valor probatorio, al igual que la primera. De lo contrario, se estaría vulnerando la presunción de inocencia y el debido proceso. Aunado a esto, le sumamos que el artículo 304 dispone que la declaración del imputado rendida ante el Ministerio Público previamente admitida por el juez de garantía podrá inducirse al juicio vía oral su reproducción, cuando el acusado haga uso del derecho al declarar en el juicio oral, supuesto que no se actualizó, ya que mi defendido no hizo de su derecho a declarar, y aun si lo hubiera declarado, no podía ser condenado, pues en virtud del artículo 374 del código antes mencionado, no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Otro punto importante es que nunca se estableció la causa de la muerte de Rubí Marisol Fraire Escobedo, pues si bien es cierto que los restos encontrados pertenecían a ella, la Fiscalía no pudo demostrar que su deceso se debía al actuar doloso y violento de la persona distinta a la occisa. Los peritos en antropología Liliana Dorantes Ortega y Alberto Peña Rodríguez, en su informe pericial con fecha del 3 de junio del 2019, concluyeron que en los restos óseos que analizaron no hubo rastros de violencia, sin descartar que se tratara de un hecho violento por la calcinación de los mismos. No pudieron precisar si Rubí Marisol aún estaba viva cuando estuvo expuesta al fuego, aunado a que el diagnóstico cronológico se le dio más de 6 meses. Es decir, que según los peritos, el supuesto homicidio se llevó a cabo en enero del 2008, lo cual no coincide con los proyectos oficiales en antropología y arqueología forense, destacando que en la acusación mi defendido con sus manos mató a golpes a su concubina entre el 28 al 30 de agosto del 2008, por lo que, si no está demostrado la causa de su muerte, no es lógico jurídico sostener que a mi defendido la hubiera privado de la vida. Además, el testigo menor de edad, Ángel Gabriel Valles Maciel, testificó que el día que Sergio les dijo que había matado a su ruca y a un vato que estaba con ella, fue el día 20 de agosto aproximadamente, que los habría asesinado a balazos, y que a Rubí la metió en un tambo para prenderle fuego. Su versión resulta incongruente, ya que nunca se encontraron evidencias de un segundo cadáver, ni casquillos percutidos, evidencia del uso de algún arma, en el domicilio de mi defendido. Además de que nunca se logró demostrar que Sergio hubiera metido el cadáver de Rubí a un tambo. El anterior testimonio fue también recibido por la madre de la hoy occisa Marisela Escobedo, pues ella expresó que la última vez que vio a su hija fue el día 22 de agosto, y Eduardo Alejandro Fraire Escobedo dijo que la última vez que vio a su hermana Rubí fue el día 28 de agosto, ya que ella cuidaba a su hijo y que ese mismo día él personalmente la llevó a su casa. Lo anterior confirmado por la exesposa del mismo, Mónica Lorena Arias Hernández. También la testigo Ruth Denise Lara Marmolejo expresó que el último día que vio a Rubí fue el día 29 de agosto. Por su parte, policías municipales Gabriel Atay de Gameros y Juan Manuel Armijo dejaron muy en claro que en agosto del año pasado, al atender una queja, un señor les dijo que su hijo había llegado a la casa y que les había dicho que había encontrado a su esposa y otra persona teniendo relaciones sexuales en su casa, que los golpeó y los había matado. Al entrevistar a mi defendido, agentes de la policía les dio la misma versión, agregando que los había dejado en la cama. Mi defendido guió a los policías hasta su casa, donde aseguró que habían ocurrido los hechos. Al llegar al domicilio, revisaron toda la casa, incluyendo el baño. La cama en donde supuestamente había matado a la concubina estaba mal tendida, por eso no había sangre. Le preguntaron múltiples veces a mi defendido
que en dónde estaban los cuerpos, y este les dijo que los había tirado en otro lugar, sin darles un lugar exacto, y se lo llevaron detenido para esperar por si alguien presentaba alguna denuncia, ya que no encontraban nada que les indicara que en ese domicilio hubiera pasado lo que el muchacho estaba diciendo, mismo que se veía además muy intoxicado. Juan Manuel Armijo agregó que al entrar en la recámara no había huella de violencia, es decir, no vio sangre ni cosas quebradas, pues en base al expertise de policía experimentado, lo que se espera ver cuando se acude a un domicilio donde reportan violencia a una pelea son cosas quebradas, muebles tirados y no había sangre, y que en general no había desorden en la casa. Anteriores datos restan credibilidad por provenir del empleado de gobierno municipal en ejercicio de sus funciones. En términos del artículo 113 del Código Procesal Penal, de los que se desprenden que hasta las 15:30 horas del día 30 de agosto del 2008 no se encontró evidencia alguna de la existencia del delito del homicidio, imputando a mi defendido sin que la prueba presumiera que pudiera haber cometido tal delito. Horas más tarde, ya que mi defendido fue detenido y permaneció 36 horas después de las 13:30 del día 30 de agosto. De ahí en fuera tenemos únicamente datos vagos, por lo que el señor juez, miembros de este tribunal, al no estar demostrada la causa de la muerte de Rubí Marisol Fraire Escobedo, difícilmente podrán adquirir, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho objeto de la acusación, es decir, que realmente se trate de un homicidio y que le corresponda a mi defendido una participación culpable y penada por la ley. Ante esta testitura, la resolución que emitan no podrá ser otra más que absolución. Es cuanto.